Hoy te voy a enseñar 50 palabras más muy importantes y muy útiles en francés. Bienvenidos a Clases de Francés con la abuela. Hoy vas a aprender 50 palabras más. Cada palabra va acompañada de unos ejemplos para que sea más fácil la comprensión de esta palabra. Cualquier duda que tengas, no dudes en ponérmelos en los comentarios, que yo te responderé con mucho gusto. ¿Empezamos? Écrire. Escribir. Escribir una novela. Écrire un roman. Écrire un roman. Écrire. Idée. Idea. ¿Tienes idea de qué hora es? Tu as une idée de l'heure? Tu as une idée de l'heure? Idée. Personne. Persona. Conozco a esta persona. Je connais cette personne. No hay nadie aquí. Il n'y a personne ici. Aquí he puesto dos ejemplos porque la misma palabra puede servir para dos cosas distintas. Una que quiere decir persona y otra que no hay nadie. Je connais cette personne. Conozco a esta persona. Il n'y a personne ici. No hay nadie aquí. ¿Ve? Por esto que hay dos ejemplos. Entendre. Oír. ¿Puede oírme? Vous pouvez m'entendre? Vous pouvez m'entendre? Répondre. Responder. Responder a las preguntas. Répondre aux questions. Répondre. Mieux. Mejor. Haré lo mejor que pueda. Je vais faire de mon mieux. Es mejor así. C'est mieux comme ça. Passer. Pasar. ¿Puedo ir a tu casa mañana? Je peux passer chez toi demain? Je peux passer chez toi demain? Ahora que también es una expresión bastante común, tanto en España también, como en Francia, como en francés. Tienes que pasar página. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Passer. Travail, trabajo. Cuando volvemos de las vacaciones, ya decimos que vamos a volver a trabajar esta semana. Vuelvo a trabajar esta semana. Je reprends le travail cette semaine. Travail. Je reprends le travail cette semaine. Marcher. Andar o caminar. Marcher. Caminar es un ejercicio excelente para la salud. Marcher est un excellent exercice pour la santé. Marcher est un excellent exercice pour la santé. Ahora, otra forma que puede significar marcher, aquí es funcionar. Marcher
funcionar. Todo indica que debería funcionar. En francés, tout montre que ça devrait marcher. Tout montre que ça devrait marcher. Aquí también hay dos ejemplos, porque moyen quiere decir medio o manera. Encontrar la manera correcta o justa. En francés, trouver le juste moyen. Trouver le juste moyen. Ahora aquí moyen quiere decir medio, el medio de transporte, que ahora veremos el ejemplo. El autobús es un medio de transporte. Le bus est un moyen de transport. Le bus est un moyen de transport. Volonté, voluntad. La voluntad es la clave del éxito. La volonté est la clé de la réussite. Clé también quiere decir llave. Aquí significa clave, la clé, la clave. La volonté est la clé de la réussite. La voluntad es la clave del éxito. Hay que tener siempre mucha voluntad. Il faut toujours avoir de la volonté. Pouvoir, poder. Deberíamos poder hablar de esto. On devrait pouvoir parler de ça. On devrait pouvoir parler de ça. Pouvoir. Acordemos que OI se pronuncia WA. Pouvoir. Resultat. Resultado. Un resultado satisfactorio. Un résultat satisfaisant. Un résultat satisfaisant. Aquí la A y la I se pronuncia E. Satisfaisant. Un résultat satisfaisant. Journée. Día. Une journée, un día. Toute la journée, todo el día. Toute la journée. Y para desear buen día o feliz día, decimos en francés bonne journée. Toute la journée, bonne journée. Payer, pagar. Puede pagar con tarjeta de crédito o en efectivo. Vous pouvez payer par carte bancaire ou comptant, que también quiere decir en cash. Content suena también como contento. En francés se dice content, ahora el próximo ejemplo os lo explico, que suena igual que content, contento. Vous pouvez payer par carte bancaire ou comptant, ou en cash. Ahora, aquí está el ejemplo de content, contento. Content, contente. Contento, contenta. Je suis content de ce succès. Estoy contento con este éxito. Je suis content de ce succès. Ahora, en femenino, está contenta con su regalo. Elle est contente de son cadeau. Regalo, cadeau. Elle est contente, está contenta de son cadeau
con su regalo. Succès, éxito. Content, contente. Refuser, rechazar. Refuser. Es difícil rechazar tal oferta. Difficile de refuser une telle offre. Telle offre, tal oferta. Refuser. Acheter, comprar. Siempre tenemos que comprar algo. Vamos a comprar pan. Nous allons acheter du pain. Nous allons acheter du pain. Qualité, calidad. Es importante la calidad. C'est important la qualité. Aquí, por lo visto, es de buena calidad. C'est de bonne qualité. C'est de bonne qualité. Humain, humano. Humain. Errar es humano. O equivocarse es humano. Se tromper est humain. Se tromper est humain. Service, servicio. Cuando estamos contentos del buen servicio, pues le damos las gracias. Gracias por su buen servicio. Merci pour votre bon service. Merci pour votre bon service. Rappeler, recordar. Quisiera recordar algunos puntos esenciales. Je voudrais rappeler quelques points essentiels. Je voudrais rappeler quelques points essentiels. Général, general. Cuando hablamos de algo en general, que es así, en general, las clases suelen durar, por lo general, 45 minutos. Les cours durent en général 45 minutes. Les cours, las clases, durent en général, suelen durar, por lo general, 45 minutes. 45 minutos. Les cours durent en général 45 minutes. Répéter, repetir. Aquí dos formas de pedir para repetir. Cuando se tiene confianza o cuando hablamos de usted. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Peux-tu répéter la question? Aquí tenemos confianza con la persona y tuteamos, ¿no? ¿Peux-tu répéter la question? Ahora aquí es de usted. ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Pouvez-vous répéter la question? ¿Pouvez-vous répéter la question? Siempre añadir es mucho más educado de decir s'il vous plaît, por favor. ¿Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Siempre es mejor, más educación de terminar la frase con por favor, s'il vous plaît. Décider, decidir. Tengo que decidir entre dos posibilidades. Je dois décider entre deux possibilités. Décider. Je dois décider entre
Deux possibilités. Famille, familia. Es muy importante la familia y de vez en cuando estar reunidos en familia es muy bueno. Aquí un ejemplo. Esta noche disfrutemos de una agradable cena en familia. Ce soir, profitons d'un bon dîner en famille. Ce soir, esta noche, profitons d'un bon dîner en famille. Près, cerca. Vivo cerca de la escuela. J'habite près de l'école. Tu habites où? J'habite près de l'école. J'habite près de l'école. Enfant, hijo o hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Fois, vez. Puede significar vez o momento, depende del contexto. Repitamos una vez más. Répétons encore une fois. Répétons encore une fois. En otro momento con gusto. Une autre fois avec plaisir. Une autre fois avec plaisir. Croire, creer. No hay que creer todo lo que se dice. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Ahora esto es una expresión bastante común. Había mucha gente en el concierto, porque claro, según el cantante que es muy popular, pues entonces decimos, no me extraña, ya lo creo. Pues en francés se dice, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Aller, ir. Voy a ir a trabajar. Je vais aller travailler. O, otro ejemplo, voy a tomar algo de aire fresco. Je vais aller prendre l'air. Je vais aller prendre l'air. Voir, ver, voir. Ve a ver lo que está pasando. Hace mucho ruido en la calle. Ve a ver lo que está pasando. Va voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de bruit dehors. Va voir ce qui se passe. Mettre, poner. Il faut mettre la table. Hay que poner la mesa. Il faut mettre la table. Ahora esto es una expresión cuando queremos aclarar una explicación. Permítanme que me exprese con toda claridad. Y en francés, permettez-moi de mettre les points sur les i. Permettez-moi de mettre les points sur les i. Aquí hacemos la unión, les i. Permettez-moi de mettre les points sur les i. Presque, casi. Ya casi termino. J'ai presque fini. J'ai presque fini. También otro ejemplo, casi he llegado.
je suis presque arrivé. Aquí hay que poner una E si se trata de que es una mujer que habla. En femenino, je suis presque arrivé, pero no se nota al hablar. Je suis presque arrivé. Casi he llegado. Quand? ¿Cuándo? ¿Cuándo te volveré a ver? Quand est-ce que je te revois? Quand est-ce que je te revois? Ah, le soleil, c'est très important. Soleil, sol. Hoy es un día soleado. Il y a du soleil aujourd'hui. Il y a du soleil aujourd'hui. Vrai, verdad. Vrai. Es verdad lo que dice. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Effort, esfuerzo. Siempre hay que hacer un esfuerzo. Toujours, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Milieu, también hay dos ejemplos. Porque se puede hablar del medio ambiente o en el medio de la semana, a mitad de semana. Hay que proteger el medio ambiente natural. Il faut protéger le milieu naturel. Il faut protéger le milieu naturel. Estamos a mitad de semana. Nous sommes au milieu de la semaine. En francés se dice nous sommes au milieu de la semaine para decir que estamos a mitad de semana. Brûler, quemar. Tu vas brûler les calories. Vas a quemar las calorías. Si corres mucho, vas a quemar las calorías. Si tu cours beaucoup, tu vas brûler les calories. Tu vas brûler les calories. Ahora esto es una expresión. No hay que saltarse los pasos, o sea que no hay que precipitarse. En francés, il ne faut pas brûler les étapes. Aquí se utiliza quemar, brûler, pero es saltarse. Il ne faut pas brûler les étapes. No hay que saltarse los pasos. Gros, gran. También puede significar grueso, gordo, pero aquí es en el sentido de gran, de gran. Ahora veremos los ejemplos. Es un gran problema. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Estoy trabajando en un gran proyecto. Je travaille sur un gros projet. Je travaille sur un gros projet. Gros projet, gran proyecto. Gros problème, gran problema. Lumière, luz. Luz, lumière. Hay que apagar la luz. Il faut éteindre la lumière. Il faut éteindre la lumière. Ahora esto es una expresión muy bonita en francés. Eres la luz de mi vida. Tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière de ma vie. Demain, mañana. Nos vemos mañana. On se voit demain.
On se voit demain. Mañana tengo que levantarme temprano. Esto cuando es muy útil cuando salimos con amigos o la familia, lo que sea. Y no podemos quedarnos ya muy tarde porque tenemos que levantarnos temprano al día siguiente. Mañana tengo que levantarme temprano. Demain, je dois me lever tôt. Demain, je dois me lever tôt. Ahora, también dos ejemplos con contra. No estoy en contra. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mantenga su espalda apoyada contra la pared. Maintenez votre dos appuyé contre le mur. Maintenez votre dos appuyé contre le mur. Espèce, especie, espèce. Es una especie rara. C'est une espèce rare. C'est une espèce rare. Hay que proteger las especies amenazadas. Il faut protéger les espèces menacées. Il faut protéger les espèces menacées. Être, ser. Tiene que ser posible. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Un ser humano, un être humain. Aquí son dos cosas diferentes. Aquí es el verbo être, ser, el verbo ser. Tiene que ser posible. Ça doit être posible. Y aquí es una palabra. Un être humain. Un ser humano. Un être humain. Paix. Paz. Paix. No se pronuncia la X. Paix. Me gustaría tener un poco de paz. Je voudrais avoir la paix. Cuando hay así discusiones y no se quiere tener jaleo, decimos, je voudrais avoir la paix. Je voudrais avoir la paix. Aquí significa que es el juez de paz, le juge de paix. Le juge de paix. Juge. Juez, juge, le juge de paix. Un poco difícil para pronunciar, creo. Creo que es un poco difícil para los hispanos hablantes que juge debe de ser difícil de pronunciar. Le juge de paix, el juez de paz. Ahora, cuando chez moi es mi casa, y si no, con o en, pero bueno, aquí es con. He puesto dos ejemplos, uno que con mi casa y otro con. ¿Vienes a mi casa mañana? Tu viens chez moi demain? Chez moi, mi casa. Tu viens chez moi demain? Ahora tengo una cita con el peluquero. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Chez le coiffeur, con el peluquero. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. Monde. Aquí puede querer decir gente o mundo. Ahora verán dos ejemplos. Hay mucha gente hoy. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Gente, monde. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui.
Ahora, este ejemplo también es muy bonito. Esto hay que deseárselo a todas las personas que queremos mucho. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te deseo lo mejor. Es lo mismo que desear lo mejor del mundo, ¿no? Te deseo lo mejor. En francés, je te souhaite tout le bonheur du monde. A mí me parece esto muy bonito, ¿eh? Je te souhaite tout le bonheur du monde. Y os aconsejo que este vídeo lo guardéis y que lo veáis muchas veces y repetir las palabras detrás de mí. Verlo mucho, escuchar, repetir, así es como se aprende. Aquí se termina la lección de las 50 palabras. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, ponedme un like. Os deseo toda la felicidad del mundo. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je te dis à la prochaine. Hasta la próxima.